Buenas noches, buenos días o buenas tardes, de donde nos estés viendo. Si estás viendo en línea, quiero darles la bienvenida. Qué chévere ver a tanta gente hoy. Qué bonito estar con ustedes, de verdad. Qué bueno verlos. Si nos estás viendo en línea, bienvenido también. Quiero comentarles algo que la semana pasada fue muy chévere. Estuve en Trujillo el fin de semana y quería compartirles un poco lo que escuchamos en la iglesia. También hay preguntas que son más, no más simples, sino más fáciles de entender por lo que ya hemos estudiado. Hay otras preguntas que son un poco más profundas y necesitamos algo de un trasfondo para entender la respuesta también. Y por eso, si me has enviado preguntas y no he contestado todavía, voy a contestar Dios mediante todas las preguntas que tienen que ver con este tema y con las enseñanzas poco a poco. Esta noche voy a contestar 2 preguntas antes de empezar la enseñanza bíblica, ¿ok? Pero primero vamos a orar. Gracias Jesús por esta noche, gracias porque, como siempre estamos diciendo, el mensaje principal de la Biblia es tu gran amor por nosotros, el hecho que somos pecadores separados de ti. Para ti no ha sido un problema, porque tú, Cristo, viniste a este mundo, derramaste tu sangre en la cruz para que nosotros podamos tener una vida nueva contigo, ser perdonados por tu gracia, algo que no merecemos. No somos salvos porque somos buenas personas, no somos perdonados porque lo merecemos, sino es por tu amor y por tu paciencia y por la sangre que tú derramaste en la cruz, pagando ese precio del pecado. Y gracias, Señor, porque así vivimos no solo una vida nueva, sino vivimos una vida con esperanza. Aún te fallamos, aún pecamos, pero tú nos buscas siempre. También gracias, Señor, porque tu Biblia es tan profunda que podemos pasar el resto de nuestras vidas estudiándola y siempre vamos aprendiendo más. Y eso es lindo, Señor. Y gracias por las personas que están pensando, que están haciendo esas preguntas porque quieren aprender. Qué lindo es eso. En el nombre de Jesús oramos por esta noche. Amén. Muy bien. Una pregunta que recibí en estos días es así. El tiempo de la segunda venida de Cristo es una fecha que se puede conocer de acuerdo al calendario profético. La parábola de las 10 vírgenes termina diciendo: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Aquí es lo que quiere preguntar esa persona, o qué es lo que quiere entender. En Daniel, el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, en el capítulo 12, si lo quiere buscar en sus Biblias, está en la página 578. 578. El profeta Daniel habla de varias cosas y para dar un resumen, la Biblia enseña que Cristo vino al mundo, pagó nuestro pecado en la cruz, ascendió al cielo, estableció así a través del Espíritu Santo la iglesia. La iglesia en algún momento será llevado con Cristo. Gabriel está sonando un poco, como soplando un poco, ¿ya? La iglesia va a ser llevado con el Señor. Y mientras que la iglesia, los que aman a Cristo, los que han conocido a Cristo, van a pasar 7 años con Cristo, el mundo va a pasar por un tiempo de tribulación. La Biblia enseña en Daniel capítulo 12 que a la mitad de estos 7 años, el anticristo va a ponerse en el templo que será construido en Jerusalén. Y los primeros 3 años y medio, todo va a ser chévere, aparentemente. En cuanto al anticristo, él va a reinar con una cierta paz, aunque el mundo va a estar con muchos problemas. La ira de Dios ya estará siendo derramada sobre el mundo. Pero en cuanto al anticristo, él va a engañar a los judíos. Pero llegará el momento a la mitad de la tribulación, cuando él se va a poner en el templo y va a declararse Dios y va a exigir que todos lo alaben. En ese momento los judíos se van a dar cuenta: ay no, hemos sido engañados.
Eso no es el Mesías que hemos esperado. Eso no es el Cristo. Ese es el anticristo. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 12, versículos 11 al 13, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces, según esta profecía, desde el día que el anticristo se levanta en el templo y se proclama Dios y suspende los sacrificios, los holocaustos de los judíos, van a pasar exactamente como dice aquí, 1290 días hasta la venida de Cristo. Entonces la pregunta es, la semana pasada estudiamos en Mateo capítulo 25 la parábola de las vírgenes. Y al final de esta parábola dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Entonces la pregunta es, si Cristo dice que no saben ni el día ni la hora, y Daniel dice que van a pasar 1290 días, ¿cómo es eso? Bueno, para mí, si es un problema entre Daniel y Cristo, yo me quedo con Cristo. No, no es así tampoco, porque toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si Cristo dice, nadie sabe, y Daniel dice, esa cantidad, ese número de días, ¿cómo explicamos eso? Primero, ¿cuáles son las 3 reglas más importantes, las 3 reglas cuando interpretamos la Biblia? La primera regla, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que recordar cuando estudiamos la Biblia? Primero, contexto. ¿Cuál es el contexto del pasaje que estamos estudiando? Segunda regla. Primera regla, contexto. La segunda regla, contexto. Y la tercera regla, contexto. Y después hay otras reglas, pero el contexto siempre influye, siempre gobierna en lo que estamos estudiando. En Mateo capítulo 24, el capítulo anterior, y recordemos que todos esos capítulos de Mateo no hablan de la iglesia, hablan de Israel como nación y lo que Dios va a hacer con Israel. Mateo capítulo 24, los versículos 15 al 20 dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, justo lo que hemos leído en Daniel capítulo 12, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para los que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Entonces es en ese contexto que Cristo habla a los israelitas, a los apóstoles que todavía no entienden, según lo que dice Mateo el capítulo 23 también, y también lo dice en Juan. Ellos no saben el día ni la hora. Por eso tienen que orar para ver en qué momento va a pasar eso. Y oren para que no pase en el invierno ni en el sábado, el día de reposo, como explicamos la semana pasada. Si tú eres una persona judía, y en particular viviendo en Israel, y ocurra ese problema con el anticristo en el día de reposo, va a ser muy difícil para ti escaparte. Claro, hablamos del ascensor, ¿se acuerdan? Ok, entonces mira, en la parábola que estudiamos la semana pasada, las 10 vírgenes estaban todas muy atentas, ¿sí o no? No,
Las 10 estaban, ¿qué? Roncando. Estaban dormidas. No estaban orando como Dios nos manda siempre hacer. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en Getsemaní, la última noche de su vida terrenal? Y pidió a los discípulos orar con él. También habló con Pedro. Pedro, Satanás quiere zarandearte, pero yo he orado por ti. Ora, Pedro, por favor, para que no caigas en tentación. ¿Y qué hizo Pedro? Oró por un buen sueño esa noche. Y terminó en tentación. ¿Ok? Orar antes para que no suceda ni en invierno ni en el día de reposo. Creemos que la oración puede cambiar cosas hasta cambiar tiempos. Es lo que la Biblia nos enseña. Oren porque ustedes, o sea, los que van a vivir esa experiencia, los israelitas, ellos no saben todavía en qué momento va a pasar. Por eso dice que nadie sabe ni el día ni la hora, porque no sabemos qué día el anticristo se va a poner en el templo y se va a proclamar Dios. ¿Ok? Oren porque la gran mayoría, aún los con fe, van a estar dormidos, no prestando atención, ocupados y preocupados por cualquier cosa, afanados por otra cosa, y ni darse cuenta de lo que está pasando en ese tiempo, en los últimos días de la tribulación. Muchos en el mundo de hoy ni se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, proféticamente hablando. No tienen la menor idea. Están dormidos. Hay personas que dicen, vale un Perú, y no se dan cuenta de lo que vale Israel para Dios. ¿Ok? Los judíos van a tener que mirar las noticias, van a tener que prestar atención con su espíritu a lo que está pasando, van a tener que prestar atención a la profecía de Daniel y la de Cristo también, pero no, porque no saben. ¿Se entiende con esa explicación? No entendí nada, Brian. Bueno, quizás tienes que volver a escuchar la enseñanza de la semana pasada y así te vas a dar cuenta de lo que estoy explicando, ¿ok? Segunda pregunta, porque hablamos la semana pasada de la fe y mencioné que la fe en sí no es un don de Dios, sino es una responsabilidad humana, ¿ok? Y la pregunta entonces es, cuando hablabas de la fe que salva y la obra del Espíritu Santo en la conversión del creyente, mencionaste, entonces no es que la fe es exactamente un regalo de Dios. La fe depende de ti. Tú tienes que tomar un paso de fe. Tienes que escuchar la palabra de Dios y depositar tu fe en el Señor. Pero yo veo que la fe que salva es don de Dios, según Efesios capítulo 2. ¿O qué parte de las Escrituras estoy olvidando? Ayúdame, por favor. La pregunta entonces es así. ¿Es la fe un don o un regalo de Dios? Bueno, en cierto sentido sí, porque la Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios. En ese sentido sí, la vida es un regalo de Dios. Como mencioné la semana pasada, y también pasó lo mismo esta noche, me di cuenta que todos ustedes tienen fe. Porque llegaron aquí y todos tomaron su asiento en la silla y nadie probó así para ver si la silla tenía la capacidad de sostenerlos o no. Somos personas, Dios nos ha creado como personas de fe. Tenemos que tener fe para vivir en este mundo, porque si no sería imposible, ¿no? Entonces poder pensar, poder vivir, poder tener fe en cualquier cosa es una capacidad que Dios nos ha dado. Por naturaleza somos personas de fe, pero eso no significa que sea un regalo efectivo dado a un número relativamente pequeño de personas elegidas misteriosamente por razones desconocidas antes del comienzo del mundo. O sea, hay personas, como explicamos la semana pasada, que dicen, bueno, él no es salvo porque el Espíritu Santo no tocó su corazón. Él no es salvo porque Dios no lo ha elegido. Entonces, echan la culpa al Espíritu Santo.
Cuando la Biblia dice que la fe viene porque es don de Dios, no. Dice la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Ok? No tenemos problema en decir que la fe es un don, en la medida de que todas las cosas buenas al final son dones de Dios. Pero Pablo preguntó a sus lectores, ¿qué tienen que no han recibido? Lo que implica fuertemente que todas nuestras habilidades, incluyendo la habilidad de tomar decisiones o confiar en Dios, no son dadas por un Dios misericordioso. Aunque poder respirar es un don, soy responsable por cómo uso ese don. Eso es importante. Aunque Dios me da la capacidad de respirar y es un don de Dios, soy responsable por cómo uso ese don de poder vivir el día de hoy. Del mismo modo, se nos concede la fe o el arrepentimiento cuando Dios trae los medios por los cuales podemos creer y arrepentirnos. Pero aún somos responsables de cómo usamos ese don. Eso es lo que quiero decir con eso. Dios da a cada persona una medida de fe. Depende de ti si tú vas a depositar tu fe en ti mismo, si vas a depositar tu fe en tu jefe, en tu mamá, en tu primo, en tu capacidad, en tu intelecto, o si vas a depositar tu fe en Cristo. Porque todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en quién está puesta mi fe? Cuando estudio y cuando enseño, yo no sé, quizás un par de meses, Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 30, cuando hablamos del tema del calvinismo, lo voy a explicar con más detalles, ¿ok? Entonces, cuando la Escritura dice cosas como, así que aún a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para vida, no significa que Dios ha hecho que los gentiles se arrepientan eficazmente, sino solo que Dios ha enviado el Evangelio a los gentiles para que ellos también crean y se arrepientan para una vida nueva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Juan capítulo 14, la boda judía. Como hemos escuchado, yo voy a leerlo en la otra versión, en la contemporánea, esta noche, aunque ustedes normalmente tienen la NBI ya. Dice Cristo aquí, en ese discurso que da en el aposento alto, los últimos días, la última semana de su vida terrenal. Juan 14 es la parte central de su discurso que da en el aposento alto, la noche antes de su muerte, por decirlo así. No se turbe su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Creen también en mí. En la casa de mi Padre, me gusta como le dice en la NBI, hay muchas viviendas. Quizás si tú tienes la Reina Valera o la contemporánea, dice, hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Qué lindo este pasaje. Pero tenemos que entenderlo bien para sacar el jugo. Aprovechar de ese gran consuelo que Cristo está dando a sus discípulos, a sus apóstoles, esa noche cuando está en el aposento alto. Es difícil vivir para Dios hoy día si no sabemos qué es lo que nos espera mañana con Cristo. ¿Ok? Ustedes saben, versículo 4, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Los apóstoles, al escuchar cuando Cristo dice, ustedes saben dónde voy, ellos están confundidos. Van a preguntar, pero Señor, no sabemos a dónde vas, no entendemos. Esperábamos un Mesías
que ibas a llegar al mundo, que tú ibas a conquistar a los romanos, que ibas a gobernar desde el templo, desde Jerusalén, y ahora nos dices que te vas, y que te vas al cielo. No entendemos eso. Están confundidos y están tristes porque Jesús está diciendo que Él se va. La idea del rapto, dicen algunos, no está en la Biblia. La idea del rapto, que Cristo va a llevar a su iglesia, es una doctrina que no es útil, dicen algunos. Otros dicen que es una locura y que nos da vergüenza como cristianos decir que en algún momento Cristo nos va a llevar en el aire para que estemos con Él. La gente va a pensar que somos locos. Bueno, en mi caso ya saben que soy loco. Algunos dicen que es una doctrina nueva. Los cristianos primitivos no creían en el rapto. Bueno, hablamos de eso la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, se trata del rapto de la iglesia? La semana pasada vimos la diferencia entre Mateo 24 y 25 y Juan capítulo 14. Jesús está hablando a Israel en Mateo capítulos 24 y 25. Y en Juan capítulo 14, Él está sembrando las semillas de lo que va a ser las doctrinas de la iglesia, que van a ser desarrolladas esas ideas, esos conceptos, esas doctrinas en las epístolas de Pablo, Pedro, etc. ¿Ya? Pero todavía en Juan capítulo 14 hay muchas cosas que los discípulos no entienden. Están confundidos. Todo era nuevo para ellos. Jesús, tú te vas. No entendemos. Te seguimos porque esperábamos ser los ministros en tu reino. Seguramente Pedro pensaba que iba a ser el ministro de la pesca, etcétera, ¿no? Jesús empieza a enseñarles poco a poco, poco a poco. Y el Espíritu Santo va a continuar la obra de la enseñanza en ellos, ¿ok? Algo que tenemos que ver. Cuando hablamos de que Cristo está sembrando la semilla y que los discípulos van a aprender poco a poco y van a desarrollar esas doctrinas según la enseñanza del Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 16. El Espíritu Santo mora en el creyente. Esto que Cristo enseña en Juan capítulo 14, versículo 16. Y Pablo continúa esa doctrina en Efesios capítulo 4, versículo 30. Hay otros pasajes también, pero estoy nombrando uno nada más, para no pasar toda la noche con eso. En Juan capítulo 17, la oración de Cristo, cuando ora por la iglesia, ora por la unidad de la iglesia, está en Juan capítulo 17. Y Pablo continúa la idea en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Juan capítulo 14, versículo 20, el creyente es unido con Cristo. Juan capítulo 14, versículo 20. Y Pablo continúa la idea en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Romanos 6, 1 al 14. También podemos incluir ahí Efesios capítulo 1, hay otros pasajes también, ¿ok? En Juan capítulo 15, versículos 18 al 19, Cristo habla del hecho que el mundo aborrece al creyente. Ay, Brian, yo no sé qué pasa conmigo. Desde que entregué mi vida a Cristo, los que antes me amaban, ya me menosprecian. Bueno, estás en buena compañía, porque Cristo dijo que iba a ser así. No debes sentirte mal. ¿Ok? El mundo aborrece al creyente. Juan 15. Santiago, el medio hermano de Cristo, también enseña lo mismo en capítulo 4, el versículo 4. Y en Juan, primero de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, Juan también lo continúa. En Juan 13, versículo 10, y en Juan 15, versículo 17, Cristo enseña acerca de la necesidad del creyente de mantener comunión con Cristo. Tiene que mantenerse en comunión con Cristo. ¿Ok? En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 9, está mal tipiado ahí, creo, lo que continúa.
¿Ok? Y en Juan capítulo 16, versículo 33, el creyente va a enfrentar persecución. Cristo lo menciona allí. Y en Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, lo continúa. Y hay mucho más, pero esa es una idea, ¿ok? Y ahora, en el Evangelio según San Juan, Cristo hace muchos milagros, pero hace 7 señales. Y esas 7 señales tienen un propósito. No solo es para sanar a la persona, no solo es para cambiar la situación, no solo es para sacarles a las personas de aprietos, sino es porque con esas señales Cristo está mostrando a Israel que Él es el Cristo, el Mesías. Jesús es el Mesías, el Cristo, el que ha sido ungido por Dios Padre, el que ha sido enviado al mundo como Rey de Israel. En capítulo 2, Juan 2, tenemos la primera señal, cuando Cristo cambia el agua en vino. Nuestros hermanos bautistas piensan que lo cambió el vino en agua. Pero es una bromita. ¿Ok? No se ofenden. Ok. Bueno, la primera señal. Cristo cambia el agua en vino en Juan capítulo 2. Jesús sana al hijo de un funcionario en Juan capítulo 4. Jesús sana a un inválido en Juan 5. Alimenta a los 5,000 en Juan 6. Jesús camina sobre las aguas en Juan 6 también. Jesús da vista a un ciego en Juan 9. Y Jesús levanta a Lázaro en Juan capítulo 11. Son 7 señales que Cristo hace para que la gente pueda darse cuenta que Él es el Rey de Israel, el que ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Jesús también se presentó en Jerusalén al menos 5 veces durante su ministerio. Claro que una vez más fue varias veces cuando era niño, pequeño, bebé casi, y cuando tenía también ese discurso, ese tiempo cuando se perdió, supuestamente, por sus papás que estaban preocupados. ¿Dónde está Jesús? Y pobre María, he perdido al Hijo de Dios. ¿No? Y Cristo dice, pero ¿por qué están pensando así? Yo tengo que hacer la obra de mi Padre. Pero no incluyendo esas 2 oportunidades, Jesús en su tiempo de su ministerio visitó a la ciudad de Jerusalén por lo menos 5 veces. Y también los fariseos siempre estaban investigándole, cuestionándole, buscando tender la trampa para meter a Jesús ahí. Los 5 viajes de Jesús a Jerusalén. Primero, la Pascua, Juan capítulo 2. 2. No dice, solamente dice en la fiesta, Juan capítulo 5. 3, los tabernáculos, Juan capítulo 7. 4, la dedicación, la fiesta de la dedicación, Juan capítulo 10. Y otra vez al final, la Pascua de nuevo en Juan capítulo 13. ¿Por qué menciono todo eso? Porque Jesús está dando a Israel la oportunidad de tomar una decisión. Aquí estoy. Yo soy el gran yo soy. E Israel rechaza a Jesús, como vimos la semana pasada. Israel debía haber dicho, Jesús es el Hijo de Dios. Hemos visto estas 7 señales. Hemos visto cómo ha ministrado en esos viajes que ha hecho a Jerusalén. Pero la gente rechaza a Jesús. Otro bosquejo del Evangelio según San Juan. Vimos un bosquejo la semana pasada. Eso es otro que es parecido. La genealogía celestial de Jesús, que explica su identidad en Juan capítulo 1, versículos 1 a 18. 2, su ministerio público de Jesús, que verifica su identidad. Juan 1, 19 al capítulo 11, versículo 57. 3, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Juan capítulo 12, versículos 1 al 50. Y 4, la pasión y resurrección de Jesús. Juan 13 al capítulo 22. También menciono esas cosas porque espero que algunos de ustedes por lo menos pueden darse cuenta que cuando estudiamos la Biblia es una cosa leer la Biblia cada mañana y leer unos cuantos versículos.
Eso es lo máximo. Mira cómo Dios me está enseñando cada mañana. Tomo unos 10 minutos, 15 minutos antes de ir a la chamba y Dios me ministra. Pero es otra cosa estudiar la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que entender dónde empieza y cómo empieza un pasaje, un evangelio, cualquier libro de la Biblia, y verificar cuál es el propósito. ¿Qué es lo que el autor quiere enseñarnos? Eso requiere estudiar. Requiere estudiar. Como mencionó Ana, les animo, hermanos, a tomar en serio la palabra de Dios. No solo traer sus Biblias, sino tomar apuntes. Yo ya tengo 45 años estudiando la Biblia. Y siempre cuando no me toca a mí enseñar, cuando estoy sentado ahí, van a ver a Brian tomando apuntes de los demás que enseñan. Porque siempre quiero aprender, quiero prestar atención. Si vamos a ser estudiantes de la palabra de Dios, es importante estudiar. ¿Ok? ¿Cómo les parece? ¿Lo están apuntando? Ay, es que no he traído cuaderno, Brian. Bueno, la semana que viene. Porque si pasa el rato esta semana y no has tomado apuntes, no. En Juan capítulo 12, el versículo 37, la página 708. Mira lo que pasó, no solo con Israel, sino lo que estaba pasando con los mismos apóstoles todavía. En Juan capítulo 12, a pesar de haber hecho Jesús todas esas señales en presencia de ellos, está incluyendo a los apóstoles, todavía no creían en Él. Todavía no creían en Él. En este momento, todo cambia en cuanto a Israel porque rechazan a Jesús. La nación de Israel ha rechazado a Jesús. Los apóstoles están confundidos, pero por lo menos están ahí todavía. Si estás aquí estas semanas y estás confundido porque Brian da mucha información y habla de cosas que ni siquiera has pensado, que ni siquiera has escuchado, tienes que permanecer. Y poco a poco vas aprendiendo. Ese tema del rapto, yo empecé a estudiarlo más o menos en el año 1982, con un profesor de la Biblia, un profesor judío mesiánico, que escribió libros sobre Apocalipsis, por ejemplo. Y él empezó a enseñarme a mí y a muchas personas más, ¿no? Y llevo años estudiando esos pasajes proféticos. Pero es poco a poco, ¿no? Los apóstoles van a llegar a un momento cuando sí lo van a entender también. Pero algo que tenemos que tener en claro, y lo repito siempre, y justo el viernes en la enseñanza que voy a dar en Génesis capítulo 22, la segunda parte, por internet, vamos a hablar de eso también, que Israel es pueblo de Dios, Israel es una nación, nosotros somos iglesia, y no podemos mezclar los dos pueblos. Los judíos que reciben a Cristo llegan a ser parte de la iglesia, por supuesto que sí, pero Dios va a tratar con Israel como nación en el futuro. Y Dios trata con nosotros como iglesia de otra manera. Tengamos cuidado con la idea de que la iglesia es la nueva Israel. Hay gente que le gusta escuchar o leer, mejor dicho, los comentarios de los antiguos, Juan Calvino, Mateo Henry, etc. Tengamos cuidado. Tienen muchas cosas muy positivas, muy lindas que enseñar. Yo las leo sus comentarios, pero muchas veces reemplazan a Israel con la iglesia. Y eso es un gran error. Muchos de los teólogos de antaño creían que la iglesia tenía que reemplazar a Israel porque veían que Israel no existía como nación. Y pensaban, ¿cómo va a ser eso? No. Hemos reemplazado a Israel porque Israel no existe. Y justo Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios siempre cumple. No espera tu opinión, ni la mía. Dios, como había profetizado, porque dijo, en un solo día
iba a nacer su pueblo de nuevo. Y en un solo día, el pueblo que no existía como pueblo, después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, Israel nace como pueblo en un solo día. Tal cual. Jesús lo dijo, la palabra de Dios lo dijo y Dios cumplió. Qué lindo es eso, ¿no? Pero los teólogos, el que no entendían, decían, no, vamos a reemplazar a Israel. Y lamentablemente, hoy en día, hay muchos que siguen con esa misma corriente porque no quieren ponerse al día. No quieren darse cuenta de que Dios cumple con su palabra, ¿no? Tengamos cuidado con la tentación de interpretar la Biblia según lo que el mundo nos enseña, en vez de interpretar al mundo según lo que la Biblia nos enseña. ¿Entienden eso? Ok. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel sigue siendo su pueblo. ¿Ok? Ok, muy bien. Algo que quizás ustedes no se han dado cuenta, algunos quizás sí. Israel es tan importante para Cristo que hay una historia lindísima que contamos. Esta historia del hijo pródigo. Justo está en Mateo. Y esa historia lo aplicamos a nuestras vidas. Yo estaba apartado de Cristo y Cristo me esperó. Y el Padre me vio que yo me acercaba y vino corriendo hacia mí para abrazarme. Y qué linda la historia. Y después vemos al hijo mayor que no entendía, que renegaba, que no entendía la gracia de su padre, etc. Y qué linda la historia. Pero ¿se han dado cuenta que esa historia no se trata ni de ti ni de mí? Hay aplicación para nosotros, pero la historia se trata de Israel. Por eso dice que, imagínense los judíos escuchando esa historia. El hijo se fue de la casa y cuando se fue de la casa gastó toda su plata y terminó dando de comer a los chanchos. Para un peruano, un estadounidense como yo, gentil, ¿cuál es el problema? La historia no se trata de un chico que está esperando crear su chanchito. Ahí Cristo está provocando en Israel. ¡Qué horror! ¡Qué terrible que este chico judío termina dando de comer a los chanchos! Y vuelve a casa y el hermano mayor, que es el que siempre seguía la ley, el que seguía la tradición, no entendía. Esa historia, aunque se aplica a nosotros, yo he sido hijo pródigo, pero no he sido hijo pródigo como en esa historia exactamente, porque se trata no de ti, no de mí, no de nuestra iglesia, sino se trata de Israel. Aunque hay aplicaciones en Mateo para los gentiles, la historia se trata de Israel. Yo estoy repitiéndolo porque es tan importante. Ok, la semana pasada vimos el significado del discurso del aposento alto en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 al capítulo 17. Vimos también la semana pasada el contexto escatológico del discurso. Vimos también que los cristianos primitivos creían que el pasaje de Juan 14 se trata del rapto, que se trata de Cristo y su relación con su iglesia. El domingo pasado vimos el significado de todo eso. Vimos que Cristo está sembrando esas semillas para una iglesia que va a nacer, el hombre nuevo. Vimos como Juan escribe muchos pasajes que hablan de lo que nos espera. Y vimos que los primeros 250 años de la iglesia creía en el rapto, enfatizaba el rapto, pero con la influencia de San Agustín y con la influencia de Constantino, con la influencia de los gnósticos, empezaron a ignorar en muchos momentos Juan capítulo 14. Hoy continuamos con la lista de 5 razones para creer
que Juan 14, 1 al 3 habla del rapto. Y vamos a hablar esta noche de este pasaje como la analogía de una boda judía. Y mañana vamos a hablar de un paralelo entre Juan 14, 1 al 3 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Ok, muy bien. Entonces, este diagrama, este dibujo que voy a poner en la pantalla es de un judío mesiánico que ya falleció, no es de mí, que se llama Renald Showers. ¿Ok? Mira, tenemos una comparación entre, bueno, mejor dicho así, la analogía de la boda judía. El paso, la boda judía y la analogía de la iglesia. Primero, el pacto matrimonial. ¿Qué es lo que los judíos hacían? Y hasta el día de hoy, en algunos lugares, lo cumplen todavía. Cuando un joven quería casarse con una chica judía, él siendo judío también, todo fue iniciado con un pacto iniciado por el novio. Ese pacto siempre establecido con un pago. ¿Ok? El novio llegaba a la casa de los que iban a ser sus suegros y presentaba una plata, un regalo, mayormente también un anillo que no iba a usar todavía la novia, pero un anillo simple, ¿ya? Y después, para celebrar ese pacto, ese cumplimiento con ese pago, tomaban una copa, ¿ya? Eso es lo que vemos en un matrimonio judío en los tiempos de Jesús. Cuando hablamos de la iglesia también fue establecida, iniciada por Cristo, por su muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Según lo que vemos en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 25, y capítulo 11, el versículo 25. Después, ¿qué es lo que pasaba? Después de tomar esa copa, después de pagar a los que iban a ser los suegros, ¿el novio se quedaba con ellos? No fue así. La novia se queda en la casa de sus papás y el novio vuelve a la casa de su papá. Interesante, ¿no? Vino Cristo, presentó el pago para poder casarse con la novia, que es la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo después? Volvió a la casa de su padre, la boda judía. ¿Y cuál es el propósito de eso? Hay dos propósitos mayormente. Primero, en ese tiempo que la novia está en la casa de sus papás y el novio está en la casa de su papá también, la novia está siendo probada. ¿Le va a ser fiel al novio o no? ¿O va a encontrarse con un chico por allá del barrio y se va a ir con él? Está siendo probada también en el sentido de que está siendo preparada. Porque mayormente ese pacto, ese pago fue realizado cuando la chica tenía 11, 12 años de edad. Entonces la chica tenía que estar preparada, tenía que aprender a portarse como la que va a ser la esposa. ¿Ok? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de Cristo? Estamos siendo preparados, estamos siendo santificados, estamos siendo capacitados para la obra que Cristo tendrá para nosotros. ¿Ok? 3, la habitación de la novia preparada. El novio, como digo, vuelve a su casa y prepara una habitación especial para la ceremonia que va a ocurrir después con la boda. ¿Qué es lo que Cristo dice en Juan 14? Yo me voy a preparar unas viviendas para ustedes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los judíos, los apóstoles, siendo judíos, al escuchar lo que Cristo está enseñando en Juan capítulo 14, están diciendo, esa es la boda. Punto 1, check. Punto 2, check, etcétera, ¿no? Cristo está preparando un lugar para nosotros. Juan 14, 2 y Hechos capítulo 1
versículos 9 al 11. 4. El tiempo de compromiso. Como ya expliqué un poco, está siendo probado la lealtad y la preparación de la chica, y el novio también está emocionado, está pensando en ese día, está buscando los detalles, etcétera, ¿no? No se trata solo de una preparación seca, fría, sino están siendo preparados en todo sentido. La parte emotiva, etcétera. La familia también está involucrada. Ahorita estamos ministrando, estamos sirviendo a Cristo, porque también estamos esperando la boda. Estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos esperando las recompensas que vamos a recibir, primero por sana doctrina, cuando seguimos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y segundo, con las obras que hacemos. Justo memorizamos Tito, capítulo 5, que habla de lo importante que es hacer obras. No para ser salvos. Yo voy a ser salvo si obro o no. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Voy a recibir recompensas, regalos, coronas, como dice la Biblia, cuando yo llegue a la presencia del Señor, si estoy sirviendo a Cristo. ¿Ok? Después de un tiempo, cuando, mira, el novio no sabe el día. Por eso Cristo dice, yo ni sé el día. Porque el novio espera hasta que su papá le dice, a ver, sí, todo está listo. Ya puedes ir. Y el novio sale de su casa, viaja a la casa de la novia, sin anunciar el momento que va a llegar. No lo anuncia. La novia está esperando ese momento desconocido. Y cuando llega el novio, es anunciado su llegada con gritos y con trompetas. Y va acompañado de sus amigos también. El rapto también va a pasar en un momento desconocido, acompañado de gritos y trompetas. Juan capítulo 14, versículo 3, y 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. ¿Ok? La novia está lista, llega el novio, la recoge y se van a la casa de su padre. Y cuando llegan a la casa de su padre, ocurren varias cosas también. Número 6, los novios pasan un tiempo, están escondidos en la casa del padre 7 días. No son 6 días, no son 8 días, son 7 días. El rapto va a pasar por ¿cuántos años? No van a ser 3 años y medio, no van a ser 8 años, van a ser 7 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, durante estos 7 días, celebran varios eventos. La iglesia está escondida con Cristo 7 años en el cielo, que es conocido como la semana 70 de la profecía de Daniel, en Daniel capítulo 9, el versículo 27. No estoy leyendo todos los versículos porque yo sé que tenemos que dormir a cierta hora esta noche. Pueden estudiarlo en su casa. Yo les estoy dando la información, ¿ok? Muy bien. 7. La novia, cuando llega, pasa por un tiempo de purificación. Cuando ella está haciendo también, ok, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que tú necesitas todavía? Has llegado de tu viaje, has pasado tiempo con tu esposo, pero igual queremos estar seguros que tú estás lista para la gran ceremonia. Y para la presentación, porque vas a ser presentada como la novia. Porque ella está pasando tiempo escondida con el novio los 7 días, ¿no? Eso para la iglesia es el juicio bema, como justo estoy hablando, ¿no? Estamos sirviendo al Señor esperando ese evento. Cuando vamos a recibir las coronas, y como siempre digo, no son cervezas mexicanas, no, son coronas para la cabeza,
1 de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15 y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Después pasen por un lugar que es el lugar que se llama la Jupá. Hay una foto, creo. La Jupá. ¿No está? Te mandé una foto de la Jupá. Ahí está. Ah, no. Ahí está mal, no se ve nada. Ok. Bueno, vamos a publicar de mis apuntes. En la boda es como un cubierto con flores, es un sitio bien bonito que usan los judíos. Y la novia, mira, eso es lindo. La novia, cuando ya llega el momento de una ceremonia con el papá y con los amigos, etcétera, cuando empieza la boda en sí, el novio está esperando. Y la novia llega a su presencia y la novia da 7 vueltas alrededor del novio. 7 vueltas así, ¿ya? 7 círculos. Y esas 7 vueltas representan varias cosas. Un vínculo séptuple que establecerá el matrimonio entre los novios y sus familias. Con estas 7 vueltas o 7 círculos, la novia está creando un muro invisible alrededor de su marido, en el que ella entrará con exclusión. Va a ser entre ella y él. Esos círculos está diciendo, nadie va a poder romper el matrimonio entre el novio y yo. Qué bacán es eso, ¿no? Entonces seguimos con la analogía. Número 8. Llegamos a la ceremonia matrimonial. Se dan cuenta, ¿no? Que el matrimonio judío no es como nosotros. Es diferente. ¿Ya? ¿En qué sentido? En ese momento, recién cuando ya han pasado 7 años, bueno, en nuestro caso, o 7 días en la boda judía, después de esos 7 días, hay una reunión con los invitados por el padre y es una ceremonia en privado. Y justo en la tribulación, 7 años, va a haber una reunión entre nosotros y los santos del Antiguo Testamento. Abraham, Noé, Isaac, etc. Porque se acuerda cuando Cristo murió en la cruz y dice que bajó y sacó del Hades a los santos del Antiguo Testamento y los llevó con él. Por eso ellos van a estar ahí como invitados, probablemente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. 9. El matrimonio recién consumado. Efesios 5, 27. Cuando nos unimos con Cristo para siempre. La fiesta matrimonial. Número 10. Es cuando la novia es presentada en el nuevo matrimonio y la novia es revelada. Colosenses 3, 3 al 4 y Apocalipsis 19, versículo 19. Por eso, Juan 14, 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. ¿Por qué dice viviendas? Hay gente que piensa que cuando lleguemos al cielo voy a encontrar mi casa con mi piscina, con mi cancha de fútbol, no sé. Pero no dice eso, dice muchas viviendas. Esa palabra viviendas es moné o mané, moné, habitaciones, tipo hotel. Cuando tú te vas y te quedas en un hotel, es una habitación. Bueno, si eres una persona pituca, quizás tienes más grande, pero no. Es un lugar temporal. Es un lugar donde vas a pasar quizás unas noches. No es como una casa, ¿no es cierto? No es para largo plazo. Cuando Cristo dice, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas, la palabra es tipo hotel. Entonces la boda judía predice lo que Cristo enseña del rapto de la iglesia en Juan capítulo 14, versículos 1 a 3.
¿Por qué? Porque el propósito de esa boda y de esas viviendas es consumar el matrimonio, o sea, hacer ese compromiso con el Señor, o algo oficial, pero solo voy a estar ahí en ese lugar temporalmente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para el cristiano y para su iglesia no es para quedarnos en el cielo tocando arpas en las nubes para siempre. Si tu concepto es eso, y por eso, honestamente, cuando a mí me enseñaban el cielo, pensé, bueno, qué lindo que vamos a alabar al Señor, qué lindo que no va a haber llanto, ni enfermedad, etcétera ahí. Pero al final, ¿qué voy a estar ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? Estando ahí tanto tiempo, ¿no? La Biblia no enseña exactamente así. Nuestro destino como cristianos no solo comprende el cielo, sino la tierra en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10, la página 832. Apocalipsis 5, 8 al 10. Nuestro destino, si somos cristianos. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un cielo. Amén. Así nos dice. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán en el cielo. Y reinarán sobre la tierra. Qué bacán es eso. Nuestro destino es que estamos en un tiempo de preparación ahora. Esa es una lección para esta semana. Es una tarea para esta semana también. Estamos siendo preparados porque con lo que aprendimos, con la forma que Dios va moldeándonos, cambiándonos, estamos siendo preparados para reinar con Cristo en el futuro, en la tierra, durante el milenio. Y después viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Y si tú piensas que bueno, para mí es importante conocer a Cristo para no terminar en el infierno, pero hasta ahí nomás. Porque yo voy a vivir mi vida, tengo mi seguro de fuego, de incendio, nada más. No, no es así. La forma que tú actúas, la forma que tú aprendes a confiar en Dios, la forma que tú aprendes a convivir con tus hermanos en armonía, en amor, la forma que tú aprendes a sacrificar, ejercer sabiduría en tu vida, todo eso va a servir porque vas a reinar con Cristo en el futuro. Pero vas a reinar conforme a lo que tú has aprendido en esta vida, en este mundo. Por eso, pobrecito, el joven que dice, voy a entregar mi vida a Cristo cuando yo sea viejo. Sí va a llegar al cielo. Pero, ¿de qué manera va a servir a Cristo a largo plazo? La forma que tú sirves a Cristo esta semana es lo que Dios va a usar para determinar tu rol en su reino en el futuro. Coronas, honestamente cuando le leía coronas pensé, no me gusta la idea, corona no me interesa. Pero una corona, ¿quiénes son los que usan coronas? Los reyes, los que gobiernan, ¿no es cierto? Los príncipes, los reyes, etc. Ellos son los que usan coronas. ¿Se acuerdan del rey David? Que siendo no solo rey, sino un gran soldado. Primero de Crónicas, capítulo 20, habla de que él había ganado una gran victoria y le pusieron sobre su cabeza una corona que pesaba 33 kilos. Imagínense esa corona.
Pero para nosotros, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, la página 752. Yo quiero servir a Cristo esta semana. Quiero aprender más de Él. Quiero que Él moldee mi carácter para que yo sea más capaz de ser usado por Él en el futuro. Y vivo con confianza también, porque dice Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Wow, la vida en Cristo no es fácil a veces, ¿no? A veces tenemos que enfrentar cosas difíciles. Y en tu trabajo empiezas a vivir para Cristo. Y cuando tu jefe te dice, tendrás que mentir, tendrás que robar para el bien de la empresa. O si no, hay un montón de gente que está buscando tu puesto. Ay, pero yo tengo que seguir a Cristo. Tengo que ser honesto. Tengo que hacer lo correcto. Y te despiden de tu trabajo. Y lo haces por la causa de Cristo. Dice que, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo saber que Cristo tiene un destino para mí. Me va a llevar en el rapto porque voy a estar ahí en las bodas del Cordero. Todo ha sido preparado, está siendo preparado para mí, para ustedes también. Qué lindo que Dios está buscando darme una recompensa cuando yo le sirvo. Qué lindo que Cristo dice que Brian, ese viejito, que ni siquiera puede abrazar bien a las personas ya porque su hombro le duele. Qué lindo que Brian, el que nació y el que creció pobre, y la gente menospreciaba a Brian porque iba al colegio con zapatillas con huecos, que Dios no le dice, Brian, tú eres la víctima. ¿Cómo nos gusta decir que yo soy la víctima? Justo estábamos hablando, Iván y Rey, de eso en esos días, de que hoy en día está de moda ser la víctima. Esto que me han hecho, esto que me han dicho, es que me han mirado así, no me han mirado, no me han saludado así. ¿No? Y la angustia está de moda. Y ahora si sufres de angustia, ok, entendemos, pero no vamos a celebrarlo. Si has pasado por cosas difíciles, no te haces la víctima. Estás insultando a Dios. Porque Dios no dice, tú eres más que una víctima, eres una pobre miserable. No dice así. Él murió por ti. Él te dice que tú eres más que vencedor. O sea, eres más que pintura. La pintura vencedor. No. Ay. Pero cuán importante, hermanos. Mira, es un ejemplo, y con eso termino. No es el mejor ejemplo, ¿no? Pero yo sé que el día que yo le pedí a Betty la mano y aceptó, porque al inicio no aceptó, ¿no? Tuve que insistir, porque yo le amaba tanto. Y cuántas veces Cristo insiste con nosotros también, ¿no? Nos llama, por favor, yo te amo. Y ese día cuando entendemos, ok, Señor Jesús, sí, yo quiero estar contigo, te entrego mi vida. Y después nos damos cuenta de todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y el gran amor que nos tiene, wow, nos emociona eso, ¿no? Como la novia, ¿qué novia diría cuando le preguntan, ¿y cuánto tiempo falta para tu boda? Ay, ni sé.
No estoy preocupada por eso. ¿Qué? Claro que no sabemos qué día que Cristo nos va a llevar en el rapto. Pero yo estoy con ganas de ir. Porque lo que nos espera es lo máximo. Y esas coronas que vamos a estar, y son nuestras coronas, que vamos a estar echando esas coronas a los pies de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Entre varias cosas, quiere decir que vamos a decirle a Jesús, todo lo que soy, todo lo que tú me has hecho, todo lo que me has dado, te lo doy, Señor. Y Cristo dice, ok, te devuelvo tu corona, porque quiero que gobiernes conmigo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Por eso estamos aquí, hermanos. Estamos en tiempo de preparación. Y por eso es tan importante servir a Cristo. Ay, pero Brian, es tan complejo, porque en nuestra iglesia el pastor es medio pesado. Ni siquiera tiene pelo. Y es a veces difícil soportar los unos a los otros. Pero mire, si tú no aprendes a arreglar cosas aquí en este mundo entre tus hermanos, ¿cómo vas a gobernar con Cristo en el futuro? ¿En qué nivel? ¿No? Por eso, esta semana la tarea, ¿cómo puedo servirte, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Quiero también, como la novia, prepararme para la boda. ¿Qué novia? Bueno, lamentablemente hoy en día es así. ¿Qué novia llega al día de su boda y no sabe cocinar? No sabe limpiar el baño. Bueno, felizmente en nuestra iglesia tenemos la escuela de misiones. Que, como decimos, la escuela de misiones, enseñamos a tus hijos lo que tú debías haberles enseñado. Bueno, ¿me entienden? Mucha información, yo lo sé. Quizás tendrán que pensarlo y quizás en otro momento voy a volver a enseñarlo con más detalles y con más tiempo. Hemos podado un poco, pero si no has captado nada más, Cristo te está llamando porque te ama. Y te ama tanto que usa esa descripción del novio con la novia cuando habla de su iglesia. No que debes pensar esta semana, ay, ¿qué soy yo? Si Cristo murió por ti, si te ama tanto. Señor, gracias por lo que hemos estudiado. Ha sido demasiado rápido esta noche. Pero gracias, Señor, porque tú estás preparando unas viviendas para nosotros, para que nosotros podamos estar donde tú estés. Gracias porque aunque a veces no entendemos, igual que los apóstoles, eres paciente y para con nosotros. Gracias porque Israel es tu pueblo, pero nosotros somos tu novia. Qué hermoso, Señor, lo que tú vienes haciendo en nuestras vidas. Enséñanos más de ti esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.